esta hora de la tarde establecemos comunicación con Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Vamos a continuar en el tema del diálogo por la Caja del Seguro Social, y es que Convergencia Sindical vuelve a las calles en defensa del proyecto de ley que está en la Asamblea presentado con este retorno anteriormente al sistema solidario. Eduardo, bienvenido a Next Noticias. Como siempre, un placer conversar contigo. Que pudieras, por favor, darnos más detalles de esta marcha el día miércoles, desde dónde inicia, a quienes están convocando y también ese reclamo que mantienen ante las autoridades y ante estas conversaciones entre la Caja del Seguro Social y los empresarios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adair. Gracias por el espacio. Bueno, en primer lugar, reiterar que en efecto nosotros hemos estado haciendo algún nivel de coordinación con diferentes organizaciones de los movimientos sociales para poder convocar a una serie de acciones y de movilizaciones sobre los temas que principalmente preocupan a la población en general. Uno de ellos es definitivamente el problema de la Caja de Seguro Social, que está en su etapa final el supuesto diálogo que ha mantenido el gobierno y en el cual se evidencia la imposibilidad de alcanzar acuerdos que realmente favorezcan a la población y que sean una fuente de fortalecimiento de la Caja de Seguro Social. Hemos visto claramente que se evidencia el interés marcado por algunos sectores en mantener su mecanismo de ganancia a través de la Caja de Seguro Social. En este caso, los movimientos sociales de diferentes organizaciones nos hemos planteado, hemos acudido a esta convocatoria que va a realizarse este miércoles 20 de octubre a partir de las 4 de la tarde saliendo del Parque Porras. Y fundamentalmente está el tema de la Caja de Seguro Social, también está el reiterar al llamado a la Comisión de Salario Mínimo que se instale para proceder con estos análisis y establecer el ajuste del próximo año, y también sobre el tema de la reactivación de los contratos de trabajo. Y debo aclarar que aunque hay una convocatoria que aparentemente se está dando en un lugar coincidente, no guarda relación con la marcha que convocan las organizaciones populares. Y por lo tanto queremos hacer esa salvedad de que las organizaciones populares estamos marchando sobre una serie de problemas que realmente preocupan a la población y que definitivamente deben dársele una pronta solución. Y convocatoria, Eduardo, que no es nueva, porque anteriormente también Convergencia Sindical y estos grupos de trabajadores han realizado estas marchas. Hay un proyecto en la Asamblea, se ofreció la cortesía de sala, así que es una lucha que mantienen pues desde hace mucho tiempo. Sí, hay un proyecto de ley que en la marcha del pasado 22 de septiembre nosotros presentamos ante la Asamblea de Diputados y sustentamos ante el Pleno, pero posteriormente por efectos de los trámites que corresponden, hubo que hacer el debido trámite ante la iniciativa ciudadana. Por la vía de la iniciativa ciudadana, el proyecto ya ha sido acogido en ese sentido y se ha procedido a firmarse ya como constancia de que el anteproyecto de ley va a seguir su curso, y en este camino también hemos encontrado el apoyo de algunos diputados, entre ellos el diputado Abel Becker, que es un diputado que ha estado en el movimiento sindical, el movimiento obrero, y que conoce de las problemáticas que se viven especialmente en la región de Changuinola, la región bananera, y que ha estado anuente a impulsar las iniciativas que favorezcan a los trabajadores, igual que hay algunos otros diputados que también han impulsado iniciativas de gran importancia para los trabajadores y trabajadoras. Esperamos que en este proyecto también se dé ese respaldo y es de esa iniciativa y pueda continuarse con el debido proceso para que se convierta en una ley de la República. Eduardo, semanas atrás estuvo con nosotros también tu compañera Isabel Guzmán, y la pregunta que le hicimos en su momento también hay que hacértela a ti. ¿Por qué los más jóvenes deberían participar en estas marchas? ¿Por qué deben interesarse o debemos interesarnos en el tema de la Caja del Seguro Social? En términos sencillos, ¿por qué es necesario? Bueno, mira, ya que lo dices en términos sencillos, actualmente la Caja de Seguro Social, específicamente en el tema de pensiones, enfrenta dos grandes problemas. Uno que se va a dar próximamente a raíz del corte que se le hizo al financiamiento al programa IBM en el sistema solidario. Y digo que el corte porque se ha tratado de vender la idea de que el sistema colapsó, fracasó, quebró. No es cierto. Le cortaron las fuentes de financiamiento a partir de la ley del 2005.
Y esas personas o un grupo generacional completo va a llegar un momento en el que no va a contar con las cuotas necesarias para cubrir sus pensiones. Y no porque haya fracasado el modelo, sino porque se le cortó la fuente de financiamiento. Los jóvenes o las personas que entraron al mercado laboral a partir de enero del 2008 entran en otro sistema que es el sistema mixto, que tiene como principal fuente de financiamiento un sistema de cotización individual o de ahorro individual. Este sistema mixto, como se llama, que realmente es un sistema de cuentas individuales, probablemente en la actualidad tiene un superávit, como se ha querido vender, porque nadie está pensionado en ese modelo de sistema. Por lo tanto, todo lo que está ingresando está entrando en las diferentes cuentas, porque entraría en cuentas individuales y no estaría enfrentando ningún problema de liquidez porque no tiene pensiones que pagar. Eso es en la actualidad. Pero cuando esos jóvenes, o hoy, o los que entraron del 2008 hacia acá, vayan a cobrar sus primeras pensiones, van a descubrir una sorpresa. Y es que, a diferencia del sistema que estaba vigente, que era de reparto definido, es decir, se tenía certeza de que el promedio de los mejores años de salario se sacaba un porcentaje, el 60% era el de las pensiones. En este caso, el sistema de cuentas individuales no tiene un beneficio definido o una jubilación específica. Por lo tanto, va a depender de varios factores, entre ellos de la tasa de cambio de ese momento, va a depender de las inversiones, va a depender del ahorro individual fundamentalmente. Y esto teniendo en cuenta la inestabilidad que tienen las personas en el mercado laboral, porque la estabilidad que existía antes no existe en la actualidad, eso genera que las cuentas individuales sean más pequeñas y el porcentaje de las pensiones sea insuficiente para cubrir los mismos niveles que cubriría con una cuenta de beneficio definido. Por lo tanto, hay un grupo de personas que va a tener un problema de pensiones próximo, y si los jóvenes no actúan en función de cambiar el sistema que está actualmente, entonces tendrían un problema muy serio en el futuro ante lo que cobrarían pensiones realmente insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado. Interesante, interesante, Eduardo. Antes de despedirnos, pues aprovechar para consultarte. Se tiene establecido que mañana el gobierno instale esta mesa de salario mínimo, como pues debe ocurrir. No obstante, Eduardo, eh, algunos empresarios ya hablan de quizá posponer por la crisis, producto de los contratos suspendidos, producto de la pandemia, los descuentos en este momento de los trabajadores. Tu expectativa, anteriormente has participado en esta mesa del salario mínimo, representas a un gremio de trabajadores muy importante como lo es Convergencia Sindical. Quizá el punto de vista que tienes sobre esta mesa de salario mínimo en la situación económica del momento, que también afecta sin duda en mayor medida a los trabajadores. Bueno, mira, creo que el gobierno hizo un menudo favor al sector empresarial al inicio de este periodo de gobierno, eh, porque en el 2019 fijó las tasas de salario más bajas en toda la historia. En algunos sectores llegó a ser hasta de 1 centavo el ajuste por hora, y eso realmente hizo que en 50 años se produjera el peor atraso en materia salarial. Nosotros cuestionamos mucho esa decisión del Ejecutivo, y la sustentación fue que se esperaban para el próximo periodo un mejor ajuste, toda vez que iba a haber una recuperación de la actividad económica. Nuestro planteamiento de salida fue que no puede haber recuperación económica y no puede haber reactivación de la economía sin incremento del poder adquisitivo de los trabajadores. Y eso es evidente porque en los años 2009, 2011, 2013, que fueron los mayores ajustes salariales de la historia, fueron los años en los que la economía gozó de una mayor dinámica y un mayor crecimiento económico, porque justamente al impulsar el salario de los trabajadores, el poder adquisitivo, se impulsa la dinámica económica interna y se fortalece el mercado. Eso no lo dice Eduardo Gil como sindicalista, lo dicen economistas nacionales e internacionales. Recientemente leí un informe de un economista norteamericano que señalaba que no existía evidencia entre el estancamiento económico y el aumento salarial, y que por el contrario sí había evidencia de que ante el estancamiento de los salarios se produce una contracción de la demanda y por lo tanto se afecta el mercado interno y se desincentiva la economía. Por lo tanto, estos discursos que se están manejando en la actualidad
no son sustentados técnicamente, son más bien sustentados a nivel de propaganda. Porque si vemos, por ejemplo, durante los años, el ajuste de salario mínimo del 2019 se aplicó, entre comillas, en el 2020 y en el 2021. En el 2020, las empresas más afectadas, como suele decirse, solamente lo aplicaron 3 meses, enero, febrero y marzo. Sí. Ese ajuste que coincide que es el más bajo para ese sector, solamente lo aplicaron en los 3 primeros meses porque inmediatamente suspenden las actividades económicas por la suspensión de contrato, por lo tanto no pagaron esos salarios. Y luego estamos en el periodo del 2020, toda la crisis no pagaron el salario porque no habían trabajadores activos en esos sectores específicos y luego reinicia las actividades económicas durante el 2021. El 2021 es el año de recuperación económica. Y estos sectores que, digamos, poniendo la lupa solamente sobre los sectores más afectados, van a entrar en la actividad económica en el mes de octubre, finalizando octubre, van a tener noviembre y diciembre, que son los meses en donde mayor dinámica de la economía se da y que depende fundamentalmente del poder adquisitivo de los trabajadores que recuperan su ahorro y Claro. generan esa dinámica. Y luego el próximo año ya no pueda, ya sería el segundo año de recuperación económica, adicional a que todos los indicadores económicos, las proyecciones económicas que han hecho tanto a nivel nacional como internacional, señalan que Panamá va a ser uno de los países que va a tener una recuperación económica más rápida. Es decir, que en el 2022 y 2023 va a haber un crecimiento en la dinámica económica del país, no dicho por Eduardo Gil nuevamente, sino por las instituciones internacionales que hacen, como la CEPAL, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, incluso los propios organismos nacionales de Panamá, como el INEC, han mostrado que definitivamente vamos a estar en los años 2022 y 2023 con un crecimiento importante en la dinámica económica. Claro que para que ese incremento sea más sostenido y sea más efectivo, se requiere la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, que esa economía realmente se distribuya y llegue a todos y no se quede acumulado en un pequeño grupo. Por lo tanto, nosotros tenemos la expectativa de que se instale finalmente la comisión y que Claro. todos estos temas puedan ser debatidos, porque pueden haber argumentos, hay datos importantes que analizar, hay estadísticas que verificar, porque lo que no podemos hacer es quedarnos solamente tomando al sector más afectado y concentrarnos toda la política económica en función de ese sector y no atender otros sectores que no han tenido ningún problema. Nosotros acabamos de salir una negociación colectiva con una empresa portuaria, ajustes importantes en el salario de ese sector, porque esa economía, esa industria incluso vio incrementadas sus ganancias durante el periodo de la pandemia. Claro, Así que no es durante el año todo, pasado. se pueden medir con la misma lupa y hay que analizar al detalle cada uno de los elementos que tiene la composición económica del país. Interesante, interesante, Eduardo Gil. Muchas gracias por la entrevista. Que pase buenas noches. Saludos, saludos. Reitero, a partir de mañana el gobierno, empresarios, trabajadores instalan esta mesa del salario mínimo. Eduardo Gil este año pues no participa en esta mesa, pero anteriormente ha estado en representación de diversos gremios de trabajadores y ha presentado su postura en su momento a ese aumento que se dio en 2019, bastante bajo es lo que asegura, y se tiene la expectativa de que haya una mejora real para los trabajadores con este salario que debe empezar a regir a partir del 2022, ya el próximo mes de enero.